Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Mi vida parecía un sueño hecho realidad, uno de esos que da miedo romper al despertar. Estaba a punto de casarme con Julián, el hombre que durante años había imaginado como el padre de mis hijos, mi compañero de vida, mi refugio más seguro. Todo estaba preparado con mimo, las flores, el menú, la música, incluso los pequeños detalles que solo nosotros entendíamos. Mi madre lloraba de emoción mientras yo me miraba al espejo vestida de blanco, pensando que por fin había alcanzado la felicidad. Lo que no sabía era que aquella boda, que debía sellar una historia de amor, marcaría en realidad el principio de mi mayor tragedia. Desde el principio supe que no podía llegar al altar sin Laura a mi lado. Era más que mi mejor amiga, era mi hermana de alma, mi confidente, la única persona que conocía cada rincón de mi corazón. Por eso la elegí como madrina de boda sin pensarlo, nadie cuestionó mi decisión, todos sabían lo profunda que era nuestra relación. Ella sonreía emocionada, con una ternura que parecía sincera, mientras me ayudaba con el velo y se encargaba de que todo saliese perfecto. Lo que yo ignoraba era que detrás de aquella mirada dulce se escondía un secreto oscuro que destruiría mi vida desde dentro. Queríamos una boda íntima, lejos del bullicio de la ciudad, y por eso elegimos una finca elegante a las afueras de Madrid, rodeada de árboles centenarios y jardines floridos. El lugar era mágico, con una casa señorial de piedra, habitaciones acogedoras y un salón con techos altos y ventanales enormes que dejaban entrar la luz del atardecer. Allí, rodeados de nuestras familias y amigos más cercanos, soñábamos con celebrar el amor y comenzar una nueva etapa juntos. Nada parecía fuera de lugar, todo respiraba armonía. Pero ese mismo entorno sería testigo del derrumbe más doloroso de mi existencia. Habíamos alquilado toda la finca para el fin de semana, para que padres, padrinos y madrinas pudieran quedarse a dormir allí tanto la noche antes como la de después de la boda. Queríamos que fuera algo más que un evento, un momento de convivencia, de risas compartidas, de emoción anticipada. La noche anterior cenamos todos juntos en el patio iluminado por guirnaldas, con música suave y copas de vino en las manos. Julián parecía tranquilo, incluso cariñoso, y Laura no se separaba de mi lado, como siempre. Nadie sospechaba que tras esa calma se escondía una tormenta que cambiaría nuestras vidas. Esa noche me acosté con el corazón lleno de ilusión, repasando mentalmente cada instante del día, convencida de que al fin había encontrado la felicidad. Me dormí tarde, nerviosa pero feliz, imaginando el momento en que caminaría hacia Julián vestida de blanco. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol entraron por la ventana y desperté con una energía que no sentía desde niña. Laura fue la primera en entrar en mi habitación, trayéndome el desayuno con una sonrisa que ahora recuerdo como una máscara. Me sentí agradecida, emocionada, segura, no podía imaginar que ya nada era real. Cuando llegó el momento, mi padre me tomó del brazo y salimos hacia el jardín donde todos nos esperaban. El sonido suave de las cuerdas, los pétalos blancos en el suelo, las miradas emocionadas, todo parecía sacado de un cuento. Julián me esperaba al final del pasillo, con los ojos brillantes y la sonrisa que tantas veces me enamoró. Caminé hacia él conteniendo las lágrimas, convencida de que estaba dando el paso más importante y hermoso de mi vida. Nadie podía ver que aquel, sí, quiero, sería, en realidad, el inicio de mi mayor desilusión. Cuando el juez nos preguntó si aceptábamos unir nuestras vidas, no dudé ni un segundo en decir, sí, quiero, con la voz temblorosa pero firme, mirando a Julián con los ojos llenos de amor. Él también respondió que sí, sonriendo, aunque por un instante me pareció que su expresión se apagaba justo después de pronunciarlo. Pensé que eran nervios, que todos sentimos ese vértigo al dar un paso tan grande. Nos besamos bajo los aplausos de todos, rodeados de flores blancas y lágrimas de emoción. En ese instante creí que todo valía la pena, que ese amor era real. La celebración fue exactamente como la habíamos imaginado, íntima, elegante y llena de alegría. Comimos bajo un cielo estrellado, con música suave de fondo y velas encendidas en cada mesa. Hubo momentos de risas, anécdotas y abrazos que parecían sinceros, como si todos fuéramos parte de algo eterno. Julián conversaba con los invitados, se reía,
pero había algo en su forma de mirarme que me resultaba lejana. No quise darle importancia, creí que estaba agotado por los preparativos, y decidí disfrutar cada segundo. Mi padre se levantó emocionado para brindar por nuestra unión, hablando de lo orgulloso que se sentía de mí y de cómo había visto crecer nuestro amor. Todos aplaudieron, y Julián levantó su copa con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, como si estuviera forzando la emoción. Lo miré intentando encontrar esa chispa de siempre, pero solo encontré un silencio extraño en su mirada. Pensé que tal vez era yo, que estaba siendo demasiado sensible, que no debía buscar problemas donde no los había. Pero en el fondo, algo dentro de mí empezó a agrietarse, aunque aún no lo sabía. Al terminar la fiesta, subimos juntos al cuarto nupcial, un espacio cálido y elegante que habíamos decorado con flores y velas para que fuera inolvidable. Mi corazón latía con fuerza, entre la emoción y los nervios, mientras pensaba en lo especial que sería esa noche, la primera como marido y mujer. Cerré la puerta despacio, queriendo alargar ese momento íntimo, creyendo que estábamos a punto de sellar nuestra historia con amor. Julián dejó el reloj en la mesilla, se quitó los zapatos sin mirarme y suspiró con pesadez. Me acerqué para abrazarle, y entonces lo escuché. «Estoy cansado», dijo él sin mirarme, con un tono seco, plano, como si yo no estuviera allí. Me quedé inmóvil, intentando entender si era una broma, si algo había pasado que yo no había visto. Pero su rostro era serio, distante, completamente ausente de emoción o deseo. Me dio la espalda, se desabrochó la camisa y se dirigió directamente hacia la cama individual que había en una esquina del cuarto. No dijo buenas noches, ni se giró, solo apagó la luz y dejó la habitación sumida en un silencio que dolía más que cualquier grito. Me quedé sentada en el borde de la cama, sin saber qué hacer con mi cuerpo ni con mis pensamientos, sintiéndome invisible en la noche más importante de mi vida. Esperé durante minutos interminables algún gesto, una palabra, una explicación, pero todo lo que recibí fue el sonido de su respiración tranquila al otro lado del cuarto. Me tumbé lentamente en la cama de matrimonio, sin poder contener las lágrimas, intentando no hacer ruido para no parecer patética. La habitación olía a flores frescas, pero en mi pecho todo se estaba marchitando. Y así pasó mi primera noche como esposa, sola, confundida y con el alma rota. No sé cuánto tiempo estuve despierta, mirando al techo, deseando que todo fuera una pesadilla, que Julián se acercara y me abrazara por sorpresa. Pero las horas pasaban, el silencio era absoluto y su cuerpo seguía inmóvil en la cama individual, tan lejos de mí como si fuésemos dos desconocidos. En algún momento me venció el cansancio y cerré los ojos, pero no debieron pasar ni 30 minutos cuando un ruido sordo me despertó de golpe. Me incorporé con el corazón acelerado, confundida, tratando de entender de dónde venía. Giré la cabeza, y la cama de Julián estaba vacía. Me levanté despacio, con los pies descalzos sobre el suelo frío, sintiendo un nudo en el estómago que no sabía cómo explicar. Caminé hasta la puerta del cuarto, la abrí con cuidado y escuché de nuevo ese sonido. Eran gemidos, cortos, contenidos, como si alguien intentara no hacer ruido. El pasillo estaba a oscuras, solo iluminado por la tenue luz que salía de una habitación al fondo. Me quedé paralizada unos segundos, intentando convencerme de que quizá era una película, una voz en la televisión, cualquier cosa lógica. Pero algo dentro de mí ya sabía que estaba a punto de escuchar lo que nunca debería. Me obligué a avanzar, todavía sin hacer ruido, y fue entonces cuando recordé que esa habitación pertenecía a mi suegra, la madre de Julián, quien, según nos había dicho al final de la cena, había salido a la ciudad porque se encontraba mal y necesitaba un medicamento urgente. No había vuelto desde entonces, y nadie parecía haberse preocupado por su ausencia. Mi mente comenzó a hilar lo imposible, pero mi corazón se negaba a creerlo. ¿Qué hacía Julián allí dentro, en plena madrugada, en la habitación de su madre, que estaba vacía? Di un paso más. Los gemidos seguían. Avancé por el pasillo con el corazón desbocado y un sudor frío bajándome por la espalda, intentando silenciar cada paso para no alertar a quien estuviera dentro. Ya no era solo el ruido lo que me inquietaba, sino el hecho de que Julián no estuviera en nuestra habitación, en nuestra noche de bodas, y justo en ese momento, en esa parte de la casa.
Algo dentro de mí empezó a encajar piezas sueltas, detalles que había ignorado, miradas que antes no parecían importantes. No quería pensarlo, no quería imaginarlo, pero mis pies ya sabían a dónde se dirigían. Y mi alma lo presentía, iba a romperse. Me detuve justo delante de la puerta que pertenecía a mi suegra, esa misma que debía estar vacía aquella noche, y noté cómo mis manos temblaban sin control. Desde dentro seguían llegando los gemidos, más bajos ahora, como si alguien estuviera conteniendo el aliento, como si supieran que alguien les escuchaba. Tragué saliva y pegué la oreja a la madera, dejando de respirar por un momento para poder oír con más claridad. Un leve crujido de cama, un suspiro ahogado y luego, una voz femenina. Cerré los ojos con fuerza, deseando estar equivocada. Pero la reconocí al instante. Era Laura. No había ninguna duda. Su voz era inconfundible, susurros entrecortados, entre placer y urgencia, mezclados con pequeñas risas que tantas veces le había escuchado en confianza. Sentí un golpe seco en el pecho, como si alguien me hubiese tirado al suelo sin aviso. Me apoyé en la pared, aturdida, sin saber si gritar, correr, desmayarme ahí mismo. Todo lo que habíamos vivido, todas nuestras confidencias, las tardes de adolescencia, las promesas de lealtad, todo se vino abajo con ese sonido. Y todavía faltaba lo peor. Y entonces lo oí a él. La voz grave, inconfundible, susurrando el nombre de Laura entre jadeos bajos que no dejaban lugar a dudas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, que el aire se volvía denso y me faltaba el oxígeno para seguir en pie. Era la voz de mi marido, del hombre que hacía apenas unas horas me había prometido amor eterno frente a todos. Y ahora estaba allí, en plena madrugada, compartiendo la cama que no quiso conmigo, con mi mejor amiga. Las lágrimas me brotaron sin que pudiera detenerlas, pero no solté ni un solo sonido. Apoyé la frente en la pared, temblando, sintiéndome tan pequeña como nunca antes en mi vida. Me costaba entender cómo podía estar pasando aquello justo en mi noche de bodas, en la casa donde creí que todo comenzaba. Cada palabra, cada gemido, era un puñal directo al alma. Y aún así, no me moví. Decidí quedarme allí, plantada frente a la puerta, sin hacer ruido, esperando a que salieran para enfrentarles cara a cara. Necesitaba ver sus rostros, escuchar sus excusas, confirmar con mis propios ojos lo que ya había oído. El tiempo se volvió eterno, cada minuto una tortura, y el corazón me golpeaba el pecho con fuerza desbocada. Cerraba los ojos, los abría, y seguía allí. No me fui. La puerta se abrió de golpe, sin cuidado, y Julián salió con la camisa desabrochada y el cinturón mal puesto, pasando las manos por el pelo como si no esperase encontrarse a nadie. Al verme de pie frente a él, se quedó paralizado durante un segundo, con los ojos muy abiertos y la culpa tatuada en el rostro. No dijo nada. Solo se giró como si buscara una explicación a su propia traición. Y entonces, apareció ella. Laura salió detrás de él, despeinada, con el maquillaje corrido y el vestido arrugado, sujetándose los tacones en la mano. Al verme, se quedó helada, clavada en el suelo como si hubiese visto un fantasma, incapaz de fingir, de huir o de sostenerme la mirada. No necesitaba más pruebas. La imagen de ambos, juntos, en silencio, con la culpa en el cuerpo, hablaba más que 1000 palabras. Y aún así, me atreví a preguntar, ¿por qué? Me planté delante de ellos sin apartarme ni un centímetro, bloqueando su paso con el cuerpo tenso y la voz quebrada por la rabia y el dolor. Les pregunté cómo habían podido hacerlo, cómo habían tenido la sangre fría de traicionarme justo en la noche de mi boda. Julián no sabía dónde mirar, Laura ni siquiera intentaba fingir sorpresa. El silencio fue su primera respuesta, como si esperaran que me marchara sin decir nada. Pero no me moví, no me callé, no les di esa salida. Entonces Julián alzó la voz, nervioso, y me dijo que estaba equivocada, que no había pasado nada, que solo había ayudado a Laura a recoger unas cosas que su madre había dejado en la habitación. Su mentira era tan torpe, tan absurda, que por un momento me dolió más aún que la traición en sí. Laura no dijo una palabra, solo bajó la mirada mientras él seguía inventando excusas,
cada una más frágil que la anterior. Me miraba como si fuera yo la que estuviera perdiendo el control. Pero ya no había espacio para su teatro. Le dije que había escuchado todo, cada susurro, cada gemido, cada palabra que nunca debieron compartir entre ellos. Le dije que no hacía falta que dijera nada más, que su silencio ya lo había dicho todo. Entonces Julián dejó caer los hombros, cerró los ojos y por fin lo admitió, en voz baja, como si no tuviera más fuerza para sostener la farsa. No pidió perdón, no explicó por qué lo hizo. Solo dijo que llevaba tiempo confundido, como si eso justificara su traición. Laura rompió a llorar en cuanto escuchó su confesión, se cubrió el rostro con las manos y empezó a repetir una y otra vez que lo sentía, que no había querido hacerme daño, que no sabía cómo había llegado hasta ese punto. Su llanto no me conmovió. Era demasiado tarde para lágrimas, demasiado tarde para remordimientos. Durante años fue la persona en quien más confié, y me había apuñalado por la espalda sin titubear. Ya no era mi amiga, ni siquiera era una desconocida, era una amenaza. Y frente a mí solo quedaba una mujer vacía. Sentí que algo dentro de mí se rompía en mil pedazos, algo que no tenía forma ni nombre, pero que sostenía todo lo que yo era. Me temblaban las piernas, el pecho me ardía, y apenas podía respirar, como si el aire me traicionara igual que ellos. No lloré más, ya no quedaban lágrimas. Solo una rabia muda, seca, que me consumía desde dentro. Mi boda se había convertido en una pesadilla. Y yo ya no era la misma. No dije nada más. Fui hasta la habitación, recogí mis cosas sin mirar a nadie y bajé las escaleras con el vestido aún puesto, el rostro ardiendo y el alma hecha pedazos. Nadie me siguió. Crucé el jardín descalza, ignorando el frío de la madrugada y la niebla que empezaba a cubrir el suelo. Solo quería alejarme, desaparecer, respirar un aire que no oliera a mentira. Y así me fui, sin despedidas, sin explicaciones, con el corazón roto y la dignidad intacta. Caminé durante horas sin rumbo, por carreteras vacías, con el vestido arrastrando polvo y el maquillaje convertido en sombras tristes bajo mis ojos. Nadie pasaba, nadie preguntaba, y en parte agradecía que el mundo siguiera girando sin enterarse de mi tragedia. Me senté en un banco junto a un campo seco, temblando de frío, repasando una y otra vez lo que había oído, lo que había visto. No entendía en qué momento todo se había torcido tanto. Era mi noche de bodas, y estaba sola, destrozada y perdida. Cuando el cielo empezó a aclararse, volví sobre mis pasos, guiada más por el cansancio que por una decisión consciente. La finca seguía en silencio, dormida bajo la luz tenue del amanecer, como si nada hubiera pasado. Entré por la puerta trasera sin hacer ruido, sintiéndome como una intrusa en un lugar que, hacía solo unas horas, era el escenario de mi felicidad. No sabía qué iba a hacer, pero algo dentro de mí necesitaba cerrar ese círculo. No podía marcharme sin decir la verdad. El comedor estaba lleno de voces suaves, platos de fruta, tazas de café y sonrisas ajenas, como si todo siguiera su curso natural. Mis padres, mis suegros, los padrinos, todos charlaban sin saber nada, ajenos a lo que había ocurrido en la oscuridad. Me quedé observando desde la puerta, notando cómo una rabia fría crecía en mí al ver tanta normalidad. Nadie preguntaba por mí, nadie parecía haber notado mi ausencia. Me limpié la cara en silencio, entré y pedí atención. Con voz firme, más calmada de lo que me sentía por dentro, pedí que se reunieran todos en el salón principal. No quise dramatismos, ni rodeos, tenía algo que decir y no iba a esperar más. Mi padre me miró preocupado, mi madre se levantó de inmediato, y poco a poco todos fueron acudiendo, confundidos, expectantes. No vi ni a Julián ni a Laura entre ellos. Y eso, en sí mismo, ya lo decía todo. Mientras todos tomaban asiento en el salón, mi mirada recorrió el espacio buscándolos, esperando, en el fondo, una última aparición cobarde. Pero ni Julián ni Laura estaban allí. No se habían atrevido a dar la cara, y su ausencia lo confirmaba todo sin necesidad de una sola palabra más. Mis padres se dieron cuenta enseguida y me miraron con inquietud, como si ya intuyeran que lo que estaba por decir no sería algo menor.
Y entonces, sin temblar, hablé. Les di las gracias por haberme acompañado en un día que debía haber sido el más feliz de mi vida, y después, sin rodeos, conté la verdad. Dije que había descubierto a Julián y a Laura juntos, en la habitación de su madre, en plena noche de bodas, traicionándome sin pudor ni vergüenza. Escuché murmullos, vi cejas fruncidas, rostros tensos, incredulidad. Pero mi voz no se quebró. Porque por primera vez en horas, sentí que recuperaba el control. El silencio se apoderó del salón como una ola que arrasa con todo a su paso, y nadie supo cómo reaccionar al principio. Mi madre se tapó la boca, mis suegros bajaron la mirada como si no pudieran sostener el peso de la vergüenza. Algunos se levantaron, otros me buscaron con la mirada como si no pudieran creerlo. Nadie dijo que no fuera cierto. Nadie intentó defenderles. Porque todos sabían, en el fondo, que yo no era capaz de mentir en algo así. Con voz clara, anuncié que pensaba anular el matrimonio, que no quería volver a saber nada ni de Julián ni de Laura, y que esperaba que nadie intentara convencerme de lo contrario. No quería lástima, ni consuelo, solo respeto por mi decisión. Mi padre se levantó para rodearme con un abrazo silencioso, firme, como diciéndome que estaba orgulloso de mí. Nadie aplaudió. Nadie protestó. Me dejaron marchar. Mientras salía de la sala, escuché cómo mi suegra rompía a llorar en voz baja, y cómo su marido intentaba consolarla sin éxito. Mis propios padres tenían los ojos enrojecidos, pero no por pena, sino por impotencia, por la rabia de no haber podido protegerme. Sentí que dejaba atrás no solo una boda, sino toda una versión de mí misma que ya no existía. La decepción colgaba en el aire como un perfume agrio que todos respiraban. Y en medio de todo eso, yo me fui sin mirar atrás. Dejé la finca sin mirar atrás, sin recoger nada más que mi dignidad, esa que, pese al dolor, seguía en pie. El vestido blanco quedó manchado de tierra, de lágrimas y de una historia que ya no me pertenecía. Caminé hacia la carretera con la cabeza alta, como quien sobrevive a una tormenta sin perderse a sí misma. No volví a responder llamadas, ni mensajes, ni preguntas. Aquello había muerto para mí. Al llegar a casa, aún con el alma en carne viva, contacté con un abogado y pedí el divorcio sin demora. No quería días de reflexión, ni consejos familiares, ni segundas oportunidades. Quería cerrar ese capítulo con la misma firmeza con la que lo había vivido. Entregué los documentos y me negué a ver a Julián de nuevo, ni para hablar, ni para firmar. Yo no era la misma mujer que había dicho sí en aquel altar. Me contaron, semanas después, que Julián se había ido a vivir con Laura, como si su traición hubiera sido parte de un plan romántico. Se paseaban juntos, como si nada hubiera pasado, como si el daño que me hicieron no existiera. Él creía haber encontrado el amor verdadero, ese que justifica todo lo injustificable. Pero la vida, tarde o temprano, devuelve lo que uno siembra. Y lo suyo no tardó en pudrirse. A los pocos meses, empezaron a circular rumores de discusiones constantes entre ellos, gritos que los vecinos escuchaban tras las paredes. Laura ya no sonreía con esa seguridad de antes, y Julián pasaba horas fuera de casa, evitándola. Lo que comenzó como una pasión prohibida se convirtió en rutina, desconfianza y reproches. Ella había destruido una amistad por un hombre que no sabía amar a nadie. Y él volvía a aburrirse. Un día, sin más, Julián desapareció del piso que compartía con Laura, dejándole solo una nota y una mentira. La había engañado con otra, una más joven, una que no sabía su historia. Había repetido su patrón, porque nunca fue amor, solo ego y capricho. Laura se quedó sola, devastada, sin pareja, sin amigas, sin credibilidad. Y por fin entendió lo que me había hecho a mí. Laura, sin Julián y sin el respaldo de nadie, fue perdiendo poco a poco lo poco que le quedaba. Sus antiguos amigos le dieron la espalda, mi familia no volvió a dirigirle la palabra, y su entorno se fue desmoronando como un castillo de arena. Intentó buscar apoyo, pero ya no tenía a quién llamar. Nadie olvida una traición así. Y ella, por fin,
sintió lo que significa quedarse completamente sola. Yo, en cambio, decidí volcarme en el trabajo, en reconstruirme desde dentro, sin necesidad de venganza ni explicaciones. Abrí los ojos, me rodeé de personas nuevas y aprendí a tomar decisiones desde la calma. Invertí en mí, en mi negocio, en mis ideas, y poco a poco la tristeza fue dejando paso a la claridad. Descubrí que podía ser feliz sin depender de nadie. Y por primera vez, empecé a sentir orgullo de mí misma. Abrí una segunda tienda, luego una tercera, y en menos de un año mi nombre empezó a sonar en el sector con respeto y admiración. Clientes, proveedores, revistas del sector, todos querían saber quién era esa mujer que había levantado un pequeño imperio desde el vacío. Pero yo no buscaba reconocimiento, solo estabilidad. La independencia que siempre había soñado la estaba construyendo con mis propias manos. Y eso no me lo podía quitar nadie. Pasaron 3 años. Mi vida era otra, serena, sólida, sin sobresaltos ni heridas abiertas. Ya no dolía recordar aquella noche, al contrario, me recordaba lo lejos que había llegado desde entonces. Había dejado atrás a Julián, a Laura, y a todo lo que representaban. Había aprendido a estar sola sin sentirme vacía. Y justo cuando ya no lo buscaba, ocurrió lo inesperado. Fue en una reunión de negocios, durante una presentación con otros emprendedores, cuando lo conocí. Se llamaba Daniel, era abogado y hablaba con una seguridad tranquila que no intimidaba, sino que envolvía. No intentó impresionarme ni venderse, solo me escuchó con atención y me hizo preguntas que nadie antes me había hecho. No sentí mariposas, sentí paz. Y en ese momento, supe que algo estaba a punto de comenzar. Con Daniel todo fue distinto desde el principio, sin urgencias ni promesas vacías, solo conversaciones sinceras, respeto mutuo y silencios que no incomodaban. No me presionó ni intentó llenar ningún vacío, me acompañó con naturalidad, dejando que yo marcara el ritmo. Poco a poco, empecé a esperar sus mensajes, a buscar su voz, a echar de menos su forma de mirar. No era una pasión desenfrenada, era algo más profundo. Era una paz que nunca antes había sentido con nadie. Al principio, desconfiaba incluso de mi propia felicidad, como si estuviera esperando que algo fallara en cualquier momento. Pero Daniel lo entendió sin que yo tuviera que explicárselo, fue paciente, firme y constante. Con cada gesto me demostró que se puede querer sin destruir, sin mentir, sin usar al otro como un salvavidas. Volví a confiar, no porque él me lo pidiera, sino porque su forma de estar me lo permitió. Y con eso, cerré definitivamente la herida que Julián dejó. Cuando comenzamos a salir de forma oficial, todo fluyó con naturalidad, sin necesidad de esconderme ni justificarme. Mi entorno notó el cambio, ya no era la mujer que sobrevivía, era la mujer que vivía. Con Daniel compartí viajes, proyectos y momentos simples que se volvieron inolvidables. No me prometió un futuro, me ofreció un presente sólido. Y eso, después de tanto, valía mucho más. No sé cómo, pero Julián se enteró de que estaba con alguien y no tardó en hacerme llegar un mensaje cargado de supuesta nostalgia. Decía que le alegraba saber que estaba bien, que a veces pensaba en lo que perdimos y que me deseaba lo mejor. Pero entre líneas se notaba el rencor de quien no soporta ver feliz a quien creyó destruir. No respondí. No debía nada a quien me lo quitó todo y aún así no logró romperme. Una tarde, sin previo aviso, Julián apareció en la puerta de mi tienda. Más delgado, con los ojos apagados, vestido como si la vida le pesara encima. Me pidió solo 5 minutos, decía que necesitaba cerrar un ciclo, que no había dejado de pensar en mí. Le miré con calma, sin rabia, sin tristeza. Ya no dolía. Ya no me importaba. Le pedí que hablara rápido, que no tenía tiempo para mirar atrás, y él empezó a decir que se había equivocado, que había sido un cobarde, que me había perdido por no saber valorarme. Escuché sin interrumpir, sin emociones en el rostro, como quien oye llover tras una ventana cerrada. Cuando terminó, le miré con firmeza y le dije que ya no tenía poder sobre mí. Que lo nuestro no existía.
que no pensara que podía recuperar lo que él mismo destrozó. Le dejé claro que no quería volver a verle, que no había espacio para él ni en mi presente ni en mi futuro. No hubo insultos ni gritos, solo una negativa rotunda, fría, definitiva. Julián intentó sonreír, como si aún creyera que podía hacerme dudar, pero ya no era ese hombre que me hacía temblar, ahora me parecía pequeño, ajeno, irrelevante. Le pedí que se marchara. Y esta vez, fui yo quien cerró la puerta. Antes de irse, sus ojos se llenaron de frustración contenida, como si no soportara ver que yo era feliz sin él. Murmuró algo sobre lo rápido que me había rehecho, como si quisiera herirme, pero no reaccioné. Lo que antes me habría roto, ahora me resbalaba. Se fue sin despedirse, con la espalda encorvada, sabiendo que había perdido para siempre. Porque ya no había marcha atrás. Cuando volvió el silencio, me senté en mi escritorio y respiré profundamente, como si por fin pudiera habitar mi propia vida sin sombras. No sentí euforia ni triunfo, solo calma, esa que llega cuando sabes que has cerrado el capítulo más duro sin mancharte las manos. Ya no era víctima, ni superviviente, ni ex de nadie. Era yo. Entera, tranquila, en paz. Daniel entró minutos después, sin saber lo que había pasado, pero al verme, me abrazó sin decir una palabra. No necesitaba explicaciones, solo me ofrecía su presencia, su respaldo, su amor sin condiciones. Le miré y supe que la vida, con todas sus heridas, me había traído hasta él por una razón. A su lado no sentía vértigo, sentía hogar. Y por fin entendí lo que era el amor de verdad. Comprendí que nada en la vida está garantizado, que incluso el amor más prometido puede romperse sin aviso y que la lealtad no siempre viene de quien más cerca está. Pero también descubrí que el dolor no es el final de nada, sino el principio de algo que aún no imaginamos. Las ruinas de lo que fui me dieron el terreno perfecto para construirme de nuevo, más firme, más libre. Aprendí que quien sobrevive a una traición tan profunda no solo se recupera, renace. Y yo había renacido. Hoy miro atrás sin rabia ni rencor, porque el pasado ya no tiene cadenas sobre mí. Sigo con Daniel, mi tienda sigue creciendo, y mi vida es tranquila, luminosa y plena. Ya no busco aprobación, no necesito demostrarle nada a nadie, solo ser fiel a lo que siento y a quien soy. Esta no es una historia de venganza, sino de dignidad. Porque mi final feliz no vino de otro, vino de mí. No volví a cruzarme con Julián, ni con Laura, y tampoco lo necesitaba. No porque los hubiera perdonado, sino porque ya no ocupaban espacio dentro de mí. A veces me preguntan si volvería a confiar en alguien después de lo que viví, y siempre contesto lo mismo, no solo confié, sino que aprendí a elegir mejor. Daniel no vino a salvarme. Me encontró entera, y me eligió así. Mi historia no es única, lo sé. Hay muchas mujeres que han sido traicionadas, humilladas o abandonadas justo cuando creían tenerlo todo. Pero si algo quiero dejarles, es esto: no os rompáis por quien no sabe amar. No os quedéis donde no hay respeto. El amor más fuerte es el que se tiene una a sí misma. Todo lo demás, cuando llega, debe ser solo un complemento. Nunca el centro. Hoy escribo esto desde la terraza de mi casa, con una taza de té, mientras Daniel lee un libro a mi lado y el sol empieza a bajar. La paz no suena a fuegos artificiales. Suena a silencio compartido, a respeto mutuo, a saber que nada falta. Si alguna vez creíste que el amor verdadero no era para ti, déjame decirte algo: no llega cuando lo esperas. Llega cuando por fin te eliges a ti. A veces, cuando paseo sola por las calles del barrio, me detengo frente a un escaparate y me veo reflejada. Ya no busco en mis ojos la aprobación de nadie, ni el amor que soñaba de niña. Solo busco reconocerme. Y ahí estoy, con cicatrices, sí, pero también con una fuerza que antes confundía con debilidad. Aprendí que el dolor te rompe, pero también te construye de nuevo, más consciente, más tú. Guardo una caja con recuerdos de aquel día que lo cambió todo. No para martirizarme, sino para no olvidar lo lejos que he llegado desde entonces. Cada flor seca,
cada fotografía, cada detalle del vestido son testigos de una versión de mí que murió esa noche, y que dio paso a la mujer que soy hoy. No tiro esa caja. La abrazo, la respeto. Porque sin ella, no estaría aquí. Daniel me mira a veces como si no entendiera cómo alguien tan herido puede amar con tanta calma. Y yo le sonrío. No porque no duela el pasado, sino porque ya no me controla. El amor, cuando es real, no exige sacrificios absurdos ni pide que te hagas pequeña. El amor verdadero empieza cuando decides no mendigar afecto. Cuando sabes que quien te elige, debe elegirte libre. Y así termina mi historia. No con un beso bajo la lluvia ni con una boda de ensueño. Termina con una taza de té, una mano entrelazada y un corazón tranquilo. Porque entendí que el verdadero final feliz no es encontrar al hombre perfecto, sino convertirte en la mujer que ya no necesita salvarse de nada. Solo vivir. En paz. En verdad. En amor. 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 Amor.